Presentar de una manera introductoria acerca de los 10 mandamientos bíblicos, los mandamientos del Señor. La palabra del Señor dice en el capítulo 19 del libro de Éxodo que los israelitas, cuando fueron libertados de la esclavitud egipcia por mano de Dios, con mano fuerte, los sacó, los libertó de la esclavitud y los condujo por el desierto, y llegaron los israelitas al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. 3 meses le llevó de trayectoria para llegar hasta hasta el Sinaí. Cuando llegaron al Sinaí, estando frente al monte, Dios habló a Moisés y le indicó que él debería de subir al monte para encontrarse con Dios, para conversar con Dios. Entonces Moisés subió al monte solitario, a ese monte escabroso, empinado, un sendero bastante lejano, y llegó cerca de la nube que señalaba dónde estaba Jehová, dónde estaba el Señor. Jehová ahora iba a entrar en una relación estrecha, una relación íntima y más peculiar con el pueblo de Israel. Israel entraría en esa relación con el Altísimo. Israel sería recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. Entonces Dios le dio indicaciones a Moisés, le dio un mensaje para que se lo comunicara al pueblo. Y el mensaje era el siguiente. Está registrado en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 4 al 6. Vamos a darle lectura con la palabra del Señor, lo que dice aquí. Anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de las águilas. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Este era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. En verdad, cuando leemos este mensaje, realmente es una grande bendición. Es un gran privilegio de que Dios iba a entrar en una relación estrecha con el pueblo de Israel, con esa nación, para tomarlo como iglesia, para convertirlo como pueblo, para que ellos fuesen el representante de Dios en esta tierra, para que por medio de ellos otros pueblos llegasen a conocer al verdadero Dios. Y el Señor dijo
que si ellos cumplían el pacto o el compromiso que les iba a dar, serían su pueblo preferido entre todos los pueblos de toda la tierra. Pero ellos deberían de ser un pueblo peculiar, un reino de sacerdotes. Israel debería, para poder pertenecer y ser el pueblo de Dios, debería de ser un pueblo consagrado totalmente para Dios. Este fue el mensaje. Entonces Moisés descendió, reunió a los ancianos y les dio el mensaje del Señor. Y entonces todo el pueblo respondió a una sola voz. Ellos estuvieron de acuerdo con el pacto o el compromiso que Dios quería hacer con ellos. Entonces el pueblo dijo: haremos todo lo que el Señor ordene. Interesante. Estuvieron dispuestos para poder hacer todo lo que el Señor diga a partir de ese entonces. Con eso, el pueblo estaba entrando precisamente en el pacto, estaba de acuerdo con el compromiso que el Señor había dado. De nuevo, Moisés el caudillo ascendió a la montaña y estando ya cerca del Señor, entró en esa conversación con Dios. Aparte, le dio otras indicaciones. Dios quería manifestarse y manifestar sus ordenanzas, sus preceptos, su ley. Cómo ellos deberían de vivir en esta tierra en relación con Dios y en relación con sus semejantes. Pero para que eso sucediera, ellos deberían de tomar en cuenta algunos requisitos. Entonces, Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena importante de grandeza. Y en los versículos 10 al 15 encontramos la indicación del Señor, lo que el pueblo debería de hacer. Escuchen bien, dice así la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: ve y prepara al pueblo hoy y mañana. Para que me rindan culto, deben de lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es un hombre o es un animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo:
prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Esta era la indicación del Señor. El Señor iba a manifestar, iba a dar a conocer sus preceptos, su ley. Pero antes de que eso sucediera, el pueblo debería de estar totalmente purificado, totalmente consagrado. Hasta para eso, en esta versión Dios habla hoy, versión católica, declara diciendo que Moisés le dijo que deben de prepararse para pasado mañana y mientras tanto no deben de tener relaciones sexuales. Alguien podría considerarlo al punto de extremismo, pero no es extremismo, simplemente es que Dios conoce perfectamente su ley. Y el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 12, declara que el mandamiento es santo, es puro, es justo y es bueno. Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de importante grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. El pueblo debería de comprender que todo lo que está relacionado con el servicio a Dios debe de considerarse con gran reverencia. ¿Por qué? Porque todo el servicio que concierne y que se relaciona con Dios es santo, es puro. Por lo tanto, se debe de considerar con grandeza, se debe de considerar en alta estima, no se debe de mezclar con lo mundano, con lo secular, porque todo lo que pertenece al servicio de Dios ha sido consagrado para el Señor. Y los israelitas deberían de comprender eso. Y cada uno de los seres humanos deberían de entender a lo largo del tiempo que su ley es santa, es pura, es tan santo como el mismo legislador, Dios. Por eso pidió tal indicación, tales requisitos el Señor. ¿Qué es lo que deberían de hacer los israelitas antes de poder recibir la santa ley del Señor? Deberían de purificarse, lavar sus ropas, confesar sus pecados, si es posible entrar en ayuno, porque Dios iba a manifestar su carácter. Todo aquello que tenga relación con Dios debe de considerarse con gran reverencia. Entonces el Señor le dijo a Moisés que fuera al pueblo, santificara el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día se iba a manifestar. Y de esa manera cumplió Moisés al mandarle este mensaje al pueblo. El pueblo hizo lo que el Señor había indicado. Entonces, llegó el tercer día, ellos se reunieron ante el monte, esperando la señal de Dios. Y entonces, al amanecer del tercer día, hubo relámpagos, hubo truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Y ellos escucharon un sonido de trompeta que hizo resonar en todo el monte e hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Ha de haber sido algo espectacular, algo que ellos nunca habían oído. Todo el monte
El monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio del fuego. La Biblia dice que el humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompeta fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Al punto de que el mismo Moisés, declara el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, él dijo: estoy espantado y temblando por esa escena tan espectacular. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y el sonido de la trompeta cada vez más era fuerte, tan terrible. Eran las señales de la presencia de Jehová estando en el monte, que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre su rostro ante el Señor. ¿Por qué se manifestó Dios así? Jehová no solo en su tremenda majestad se reveló así, como legislador, como el juez de su ley, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Dijo el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Eso podemos leerlo en el capítulo 20, versículo 1 y 2. Lo que el Señor estaba manifestando, que no solamente Él era el legislador de esa ley, como el soberano, como el juez de toda la tierra, sino al mismo tiempo se estaba manifestando a su pueblo como el Dios, como el sustentador, como el proveedor de todo, como el que da la vida, como la fuente de toda bendición. En otras palabras, Dios se estaba comprometiendo con el pueblo de que si el pueblo obedecía, seguía fielmente las instrucciones que Él había dado, entonces Dios se convertiría en su guardián, en su protector, en su sustentador, en todo lo que el pueblo necesitase. Él era quien iba a dar todo para que ellos pudieran estar contentos. Dios es así. Yo soy Jehová tu Dios, dijo el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquel a quien ya conocían como su guía y como su libertador, quien los había sacado de la esclavitud de Egipto, abriéndoles un camino en medio del mar, derrotando al faraón y a sus huestes, quien había derrotado y al mismo tiempo demostrado que era mucho más sublime, mucho más grande que los dioses de Egipto. Ahora, ese mismo Dios era el que proclamaba su ley. Quiero darles una aclaración antes de mencionar las leyes divinas que Él proclamó a su pueblo. Y la aclaración es que la ley, en aquella ocasión cuando se proclama en el Sinaí, no se proclamó para solamente un beneficio exclusivo para los hebreos. No solamente era para ellos. Porque algunos piensan que solamente que fue para un pueblo exclusivamente y que no abarcaba la humanidad entera.
pero no se proclamó solamente para los hebreos, sino más bien Dios los honró a los hebreos, haciéndolos guardianes y custodios de su ley, que por medio de este pueblo ellos deberían de proclamar la ley de Dios ante las demás naciones y llegasen a conocer al verdadero Dios. Era grande responsabilidad, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos, son 10 leyes breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes que tiene el hombre para con Dios y los deberes o obligaciones que tiene también para con sus semejantes. Y todo se basa en un gran principio, un principio fundamental conocido como el amor. Por eso el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 27, declara cuando un cierto doctor de la ley se aproximó a Jesús preguntándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces Jesús lo vio y después de un momento de contemplarlo, le preguntó: ¿qué es lo que tú lees en la ley? Aquel doctor de la ley dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente. Asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto nos muestra el Señor que su ley que iba a proclamar a su pueblo no solamente era para los hebreos exclusivamente, sino que abarcaba para la humanidad entera, porque eran principios de amor al cual nos manda la relación o el deber, la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios y al mismo tiempo la responsabilidad que tiene con sus semejantes. Imagínense si no existiese la ley de Dios. Este mundo sería aún más peor de lo que existe hoy. Porque las leyes civiles que existen hoy en los gobiernos prácticamente son las leyes del decálogo divino que Dios iba a dar a su pueblo, que se encuentran en la palabra de Dios. Podríamos citar alguno de ellos, como no hay que matar. Dios lo dice así en su palabra. Y también está incluida como parte de las leyes civiles del gobierno. Todo aquel que mata tiene que pagar las consecuencias. O no robes, es otro de los mandamientos. Y podríamos citar todos los mandamientos de la ley de Dios que prácticamente sirven como leyes civiles para tener la armonía entre ciudadanos y para que pueda existir un poco de paz en este mundo. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista como Dios lo ve realmente, como dice el apóstol San Pablo, la ley de Dios es buena y es justa. Entonces, el Señor comenzó a dar a su pueblo, manifestándose gloriosamente, su ley, 10 preceptos
10 mandamientos que a ellos les servirían para poder guiarlos en este mundo, para poder relacionarse bien con Dios y al mismo tiempo para poder relacionarse con sus semejantes. El primer mandamiento, según la palabra del Señor, vamos a leerlo en el capítulo 20 a partir del versículo 3. Y dice este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a tratar de una forma sintetizada explicar lo que significa cada mandamiento. Posteriormente, en otra ocasión, hemos de hablar mandamiento tras mandamiento, no solamente en el contexto de la letra, sino en el sentido espiritual, de una forma más profunda, de tal manera que todos podamos llegar a comprender qué significan cada mandamiento del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, el primer mandato divino: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento, Jehová el Eterno, el sublime, el que posee existencia propia, el que no es creado, es el que es la fuente de todo poder, aquel que es el que sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración suprema. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el alimento, las fuerzas, la salud, nos da todo lo que nosotros tenemos. ¿Cómo no reverenciarlo? Pues Él es el que merece toda veneración y toda adoración suprema. Pero cuando el ser humano comienza a poner en su vida otras cosas que roban tiempo, roban servicio, que solamente a Dios el verdadero se le debe de dar, que ocupan tiempo, entonces eso se convierte en la vida del ser humano también como un Dios. Y a Dios se le desagrada. Porque al único que merece la honra y la gloria solamente es el Creador de todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Se los digo en breve para avanzar. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo 4. Y este segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este segundo mandamiento prohíbe rotundamente adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Prohíbe totalmente de que a Dios se le adore mediante o a través
de una imagen o de una figura. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que unas figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que el culto de esa manera es un pecado. Porque el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales, degrada el concepto que el hombre tiene acerca de Dios. ¿Cómo poder, dijo el salmista, cómo me podéis representar con figuras hechas por obras de las manos de los hombres? Por eso cuando Dios manifestó su ley, se manifestó en medio del trueno, en medio del sonido de trompetas, como un fuego abrasador, de manera que los que estaban allí temblaron de miedo. Aún hasta Moisés declaró diciendo, estoy temblando. Porque Dios estaba dando a conocer su grandeza, su soberanía, y por eso hoy Dios no acepta que los seres humanos puedan minimizarlo y representarlo por figuras o por imágenes al Eterno. Dios es soberano y por eso declara el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7, que dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En breve, este mandamiento, el tercero, no solamente prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. El pueblo judío, los israelitas, no podían pronunciar el nombre de Dios porque para ellos era un nombre sagrado, con mucho significado, con mucha grandeza. A tal grado que solamente tenía el nombre de Jehová las consonantes, no tenía vocales, de tal manera que no se podría pronunciar. Tenían muchísimo cuidado al pronunciar el nombre de Dios, porque Dios es sublime, su nombre es grande. Por eso el Señor le dio un nombre a su Hijo, hablando de su Hijo, y el apóstol San Pablo dice que Dios mismo le dio un nombre a su Hijo, Jesús, que es un nombre que está por encima de todo nombre. Su significado es grande. Es más grande que cualquier nombre de nosotros. Por eso el Señor dijo, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano.
porque no dará por inocente, no quedará sin culpa todo aquel que tome el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento lo encontramos en el versículo 8. Hasta el versículo 11. Pero vamos a leer solamente el inicio. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Este cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva. No es una institución nueva. Muchas personas en la actualidad consideran que los mandamientos de Dios comienzan en el monte Sinaí, que ahí tiene su inicio. Para el pueblo de Israel no era nuevo. Ellos conocían perfectamente mucho más antes, incluso antes de que ellos fuesen esclavos. Es por eso que este mandamiento del sábado no es una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como un monumento de la obra del gran Creador. Y al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado se distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Y todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová, el único Dios verdadero. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. El quinto mandamiento que el Señor proclamó a Israel está en el versículo 12 y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Es una orden del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y al hacerlo, Dios da una promesa que todos aquellos que hagan esto, sus días se alargarán, recibirán grandes bendiciones mientras vivan en esta tierra. El sexto mandamiento que el Señor estaba proclamando a su pueblo, lo encontramos en el versículo 13, diciendo el Señor, no matarás. Este sexto mandamiento nos muestra que todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida de los seres humanos, y no solamente eso, sino mantener el espíritu de odio, un espíritu de venganza hacia nuestros semejantes, o abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos que perjudican
a nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal. Pues cualquiera que aborrece a su hermano también se ha convertido en un asesino. El séptimo mandamiento está en el versículo 14 y dice: no cometerás adulterio. En este séptimo mandamiento no solamente prohíbe las acciones impuras, sino también prohíbe los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarnos. Se convierte en un adulterio. Mandamiento número 8. Versículo 15. No hurtarás o no robarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. Este octavo mandamiento condena totalmente el robo a nuestros semejantes. El noveno mandamiento: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. En este mandamiento se dice que la mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este noveno mandamiento. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados, al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Dios proclamó su ley a su pueblo. Pero en este mundo, especialmente en este tiempo actual, la gente ha llegado a pensar que estos 10 mandamientos fue exclusivamente para el pueblo de Israel o para el pueblo hebreo. Y que su inicio, pues, surge precisamente cuando Dios proclama en el Sinaí. Pero cuando nosotros, de una forma minuciosa, detenida, analizáramos la palabra del Señor, el registro sagrado, vamos a encontrar que la ley de Dios no inició en el Sinaí. Ahí inicia de una forma escrita. Dios la da escrita en tablas de piedra a su pueblo. Y Dios tenía la intención por qué lo estaba haciendo así. El pueblo de Israel, estando 430 años bajo el yugo de la esclavitud egipcia, se olvidaron completamente de la ley. Lo que Dios había dado desde el principio se olvidaron, porque eran esclavos. Ellos no tenían la libertad de poder adorar a Dios conforme a su conciencia.
eran oprimidos y tenían que obedecer, a tal grado que por la opresión llegaron a olvidarse. Por eso Dios vio necesario escribirlas en tablas de piedra. Y al escribirlas así, estaba manifestando que su ley era soberana y que era eterna, que no caducaría en ningún momento. Pero esa ley no comienza allí. Los seres humanos antes del Sinaí no vivieron sin ley. Vivían bajo esta misma ley. ¿Y en dónde estaba? No estaba en tablas de piedra. Estaba en el corazón de los seres humanos, en el pensamiento de ellos. Porque de no ser así, si no existiese ley antes del Sinaí, entonces Dios no hubiera declarado como pecado, como falta, las acciones de los seres humanos después de Adán y Eva. Solamente voy a mostrar dos pasajes bíblicos que nos muestran y hablan precisamente que esa ley proclamada en el Sinaí, escrita por Dios con el mismo dedo de Dios en tablas de piedra, ya existía con mucha anterioridad. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Génesis, hablando acerca de un mandamiento del cual rige la vida de los seres humanos hoy día y respeta a la humanidad entera, por lo general, porque saben que si este mandamiento se viola, tendrán que sufrir las consecuencias. Y es una ley que las mismas leyes civiles del gobierno la exaltan. Génesis capítulo 4, versículo 8. A partir del primer versículo, habla acerca de Caín y Abel. Eran hermanos. Pero dice la Biblia que un día Dios pidió ofrenda y fueron a sacrificar, fueron a adorar a Dios. Y cada quien llevó la ofrenda que consideró correspondiente. Abel llevó la ofrenda que Dios había establecido, que simbolizaba a Cristo, mientras que Caín llevó una ofrenda diferente, conforme a sus pensamientos, a sus ideas. La Biblia dice que Jehová aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín, aun cuando para Caín fuese la mejor. A raíz de esto, Caín se molestó tanto, se enfureció con Dios y contra su hermano Abel. Entonces, este enfurecimiento lo llevó a cometer un delito gravísimo, grave delante de Dios y grave delante de la sociedad. Entonces dice la Biblia en el versículo 8, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo tomó Dios esta infracción de sus mandatos? Vamos a leer el versículo 10 y 11. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra,
que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. ¿Agradó a Dios esta acción de Caín? Por supuesto que no agradó. Por supuesto que Dios estaba en desacuerdo la acción de Caín, porque había violado el mandamiento que dice, no matarás. Mandamiento número 6, no mates. Allí aparece, y aparece precisamente justo muchos años, décadas, siglos antes de que se proclamara en el monte Sinaí. La ley existía, ya estaba la ley, a diferencia de que no estaba escrita en tablas de piedra, sino que estaba en el corazón de los seres humanos. Por eso Dios lo consideró como pecado, como una rebelión, la acción de Caín. Pero vemos también el otro mandamiento que precisamente en este tiempo ha sido desechada, un mandamiento que ha sido olvidado, porque no solamente consideran que ese mandamiento fue solamente para los hebreos, para un pueblo exclusivo, sino que también aseveran que este mandamiento, el Señor con su muerte, lo clavó en la cruz. Sin embargo, antes del Sinaí, cuando ni siquiera existían los judíos, ni siquiera existían los hebreos, este mandamiento ya Dios lo había proclamado y estaba en el pensamiento de los que vivieron en ese entonces. Génesis capítulo 2 es solamente como para corroborar de que verdaderamente el mandamiento no inicia en el Sinaí, sino mucho más antes. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Dios terminó su obra de creación en 6 días. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. El séptimo día equivale al sábado. Entonces bendijo el sábado y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Allí aparece el sábado. Y es el que Dios dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando Dios dice acuérdate, quiere decir de que ya existía. Lo que tenían que hacer los israelitas es acordarse de que Dios un día se los dio y que existe desde el principio. Esto a cada uno de nosotros nos confirma de que el mandamiento, los 10 eternos principios, 10 mandamientos, son eternos, no inicia en el Sinaí, sino tiene su principio mucho más antes. Termino con este pensamiento. Estos fueron los sagrados preceptos del Decálogo, pronunciado entre truenos y llamas, y en medio de un despliegue maravilloso del poder y de la majestad del gran legislador, Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y de su gloria,
para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También Dios quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. Cuando Dios lo proclama de esa manera en medio del fuego, en medio del sonido de trompeta, en medio del humo, como un fuego abrasador, dijeron los israelitas, con solemnidad, que temblaban de miedo, porque el monte temblaba violentamente, declara las Escrituras. Era con el propósito de que los seres humanos no se olvidaran nunca de que Dios es eterno, que su ley es eterno. Por eso lo proclamó entre truenos y llamas, en medio del poder y de la majestad del gran legislador. De manera que también Dios quería revelar a todos los seres humanos la santidad de la ley de Dios, la importancia y la eternidad de esa ley. La ley de Dios es santa. Y como dijimos al inicio, todo lo que tenga relación con el servicio de Dios se le debe de dar la importancia sagrada, correcta, porque es santo, como el mismo legislador es santo. Que el Señor nos ayude a darle el valor correcto a la santa ley de Dios, que se pueda tener en alta estima, es eterna, existirá para siempre, y que a nosotros hoy día nos ayuda para tener una mejor relación con Dios y una mejor relación para con nuestros semejantes. Vamos a terminar en oración y vamos a hacerlo con toda reverencia. Bendito Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado seas por siempre. Tú eres grande, eres soberano, eres poderoso, tienes vida en sí mismo. En esta hora hemos aprendido la grandeza de tu poder, la soberanía, la santidad de tu ley, la perpetuidad. Queremos rogarte, Padre, que nos des fuerzas, nos ayudes a respetarlo como tú deseas. El estar delante de ti realmente es un privilegio. Estar delante de tu ley, que tu ley misma es tu carácter. A través de ella te reflejas. Ayúdanos a obedecer fielmente como lo requieres. Y que no nos olvidemos, Señor, de que tu ley es eterna. Y mientras vivimos en esta tierra, podemos nosotros comprender que nos ayuda para poder tener una buena relación contigo, pero que también con nuestros semejantes podemos mantener esa unidad y esa relación que requieres, mantener la paz. Permite, Señor, que cada uno de tus hijos también puedan tener ese sentir. Fortalécenos y que cada día tu ley permanezca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.